Recuerde que las cosas espirituales se disciernen, se reciben espiritualmente. Dios tiene que ungir nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Porque esta palabra es espíritu y es vida para nuestra alma. En el Salmo 57, versículos 7 al 11 voy a leer. Usted va a tener allí la escritura, pero igual búsquelo en su Biblia porque necesitamos ser bien adiestrados en buscar en la palabra de Dios los pasajes bíblicos. Dice el Salmo 57, verso 7, pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Y el Espíritu Santo nos pregunta en esta mañana, ¿está de la misma manera tu corazón? ¿Mi corazón? Ojalá que sí. Dice, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. A ver, tocalo que ahora que lo tenés cerca. Qué lindo que es verles el rostro, ¿no? Gloria a Dios. Despierta, dice el Señor, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Y aquí se cumple cuando damos para las misiones, al orar, al ofrendar, nuestros misioneros están cantando, predicando en las naciones. ¡Qué lindo! Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Recién cantábamos, te exaltamos. Qué hermoso, ¿no? Te exaltamos. Exaltado sea el Señor sobre los cielos. Y cuando nosotros desde la tierra exaltamos a Dios, su presencia viene sobre nosotros y trae gloria sobre nuestras vidas. Entonces, al exaltarlo, Él trae su gloria, su presencia y sus obras, su poder sobre nosotros. Spurgeon dijo, la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. O sea que tenemos que comenzar el día orando y terminando el día orando. Y vamos a descansar con toda la bendición. De nuevo, la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Otra frase que él usó y pensando, reflexionando, dijo, cuando no tienes deseos de orar, es una alerta de que debes orar más. Qué lindo, ¿no? Lo sabemos, pero ¿de qué nos vale saberlo si no lo llevamos a la práctica? Yo les he dado un método que les puede ayudar, ¿no? A orar esa hora que el Señor demanda a sus discípulos, ¿no? Una hora. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Porque la oración es la llave, es la clave. Si la bendición de Dios está sobre nuestra vida, la bendición de Dios es la que enriquece. Cada rol que desempeñemos en la vida, si está la bendición de Dios, va a haber pruebas, luchas, porque no es una vacuna antiproblemas, ¿no es cierto? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor. Y si está el respaldo de la oración, entonces estamos exaltándolo al Señor y de esa manera la bendición de Dios viene sobre nosotros. Por eso los 70 salieron entusiasmados con las promesas del Señor y dice, y volvieron con gozo y le dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, derrotado, vencido. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia ora, entonces hay victoria, hay resultados, hay prodigios, hay milagros, hay salvación, hay conversiones, hay cambios. Dios nos ayude. Exaltación a Dios es un reconocimiento, es alabanza de una persona. Uno puede, en este caso,
a Dios, ¿no es cierto? Porque la persona del Señor es real, por eso la Biblia lo describe como nuestro Padre Celestial. A Abraham lo llamó su amigo. Bueno, y así los rasgos y características personales de la personalidad de Dios están reflejadas en su palabra, y su paternidad quiere ser poderosa en nosotros. Por eso, como hoy leyó Benjamín, ese texto siempre lo uso, me encanta, lo recuerdo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios siente placer, siente complacencia, siente gozo en bendecirnos. No es que está como un tirano allí esperando a ver cuándo nos equivocamos para pegarnos con la vara. No, le duele a Dios cuando a nosotros nos va mal. Él quiere ayudarnos, quiere que salgamos adelante, pero la manera de salir, la llave, ¿no es cierto?, es el obedecer. Y parte de la obediencia es buscar a Dios, orar, comunicarse con Él, reconocer lo que Él es. Entonces, esa exaltación es una alabanza a Dios que resalta mucho las cualidades de Dios, porque cuando usted está exaltando al Señor, empieza a mencionar las cosas que Dios hace. Y bueno, esas cualidades de Dios están plasmadas en la palabra de Dios. Tantas promesas, cientos y cientos y cientos de promesas para nosotros, para cada una de nuestras necesidades. Me acuerdo que en el ministerio de Billy Graham, un gran siervo del Señor que partió con el Señor a los 99 años, ¿no? Hace poco, hace unos años atrás nomás, y fue un gran evangelista, un gran hombre que llevó el evangelio a millones y millones de personas. Y él, con su ministerio evangelístico, recibía millones de cartas, ¿no?, de la gente que recibía a Jesús, recibía un milagro. Entonces le escribía: recibí esta sanidad, recibí trabajo, recibí solución en mis problemas en el hogar, en la pareja, etc. Y dice que Billy Graham contestaba cada una de las cartas. Qué tremendo, ¿no? Contestar, tenía un equipo, no estaba él solo, ¿no es cierto?, sino un equipo de trabajo y de gente contestando las cartas, y solo usaba el libro de Proverbios para contestar. Usaba otras partes de la Biblia, pero específicamente él destacó y mencionó, y está como testimonio registrado esto, que solo con Proverbios contestaba cada una de las cartas, hablando de las promesas del Señor, de las bendiciones de Dios, bendiciendo a la gente. Imagínense, nosotros tenemos una biblioteca, porque de ahí viene la palabra Biblia, biblioteca, de 66 volúmenes. Y con un solo volumen contestaba las millones de cartas, de interrogantes, testimonios, cosas que la gente le pedía o le contaba, y él bendecía, seguía bendiciendo. Así que imagínense, si solo con Proverbios bendecía a millones de gente, cuánto más con toda la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para ayudarnos. Es importante entonces para nosotros conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Y bueno, siempre hubo inquietudes, ¿no?, de conocer a Dios. Y uno de esos fue Moisés, un personaje, uno dice Moisés, libertador, un gran siervo de Dios. Pero como fue Elías, como fue Josué, como fueron tantos hombres y mujeres de Dios. Pero por ejemplo, cuando habla de Elías, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo mismo Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció en un momento a Dios, siendo el gran siervo de Dios, con tantos milagros, ¿no es cierto?, que había hecho y tantas obras. Sin embargo, cuando no obedeció, recibió los resultados. Así que nos conviene obedecer. Pero este gran siervo de Dios tuvo grandes experiencias. Con esto le quiero decir que era un hombre común y corriente, pero que buscaba la presencia de Dios, que entendía que la llave para comenzar el día era la oración, y era el cerrojo la oración. Y de esa manera él pudo llevar adelante un pueblo que no era fácil, que era rebelde, que tenía muchas complicaciones.
y estaba en un contexto geográfico muy difícil como es el desierto, ¿no es cierto? Pero Dios lo bendijo y él deseaba cosas como vos y yo. Y deseaba conocer más a Dios, deseaba la presencia de Dios. Y Dios se toma su tiempo. Yo a veces no es que alterco con Dios, sino que le pregunto a Dios, ¿no? ¿Por qué se demoran algunas cosas, algunas peticiones que tengo delante de su presencia que tienen que ver con el ministerio, ¿no es cierto?, con el crecimiento y con otras cuestiones personales aún también, de por qué la demora. Dios se toma su tiempo. Y bueno, lo tuvo a Moisés 40 años en el desierto, preparándolo para 40 años de manifestación de poder, de milagro, de gloria impresionante. Por eso yo confío y creo que el postrer estado nuestro, mío, de ustedes, va a ser mayor que el primero. Está escrito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestro postrer estado será mayor que el primero. Si Dios te usó en el pasado, si Dios hizo algo con tu vida, gloria a Dios. Pero no vivas de esa gloria, sino olvida lo que está atrás, extiéndete a lo que tienes adelante, lo que el Señor te quiere dar hoy, lo que vas a ir recibiendo. Y este Moisés estaba un día, tal vez con las manos en el bolsillo, mirando las ovejas, cuidando, y vio, ¿no es cierto?, una zarza que ardía. Y le llamó la atención, pero no que la zarza ardiera, porque es muy común que en el desierto los arbustos secos se prendan fuego, sino que ardía y no se consumía. ¿Y qué era? Era algo sobrenatural. Entonces le llama la atención, se acerca, ¿no es cierto?, a eso y escucha una voz que le dice en Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claro, ¿qué hubiese hecho usted, yo? Posiblemente lo mismo, ¿no? Viendo algo sobrenatural. Allí encontramos que le dice en el 33, 19 al 20, ya allí pasando un poquito de tiempo, dialogando Moisés con Dios, tratando de entender a Dios y los propósitos de Dios, de por qué suceden cosas. Usted se pregunta a veces, ¿por qué me sucede esto? ¿Qué propósito tiene el Señor? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer en mi vida, en mi familia? Uno va dialogando y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ahora mira, si Dios te dice, haré pasar todo mi bien, todas las promesas, todas las bendiciones, proclamaré el nombre de Jehová. Dios dice, proclamaré mi propio nombre, el eterno, porque Jehová es el eterno, el que fue, el que es, el que será, el todopoderoso. Haré y pasar todo mi bien, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y Dios le dice, tendré misericordia, pondré mi corazón en la miseria, porque eso significa misericordia, del que tendré misericordia. O sea que yo hago como quiero y cuando quiero las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No desanimarnos, seguir perseverando, seguir confiando, seguir esperando, porque las promesas son fieles y verdaderas. Y dice, seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto es figurativo, el rostro de Dios. Dios no tiene rostro, Dios es espíritu. Un espíritu no tiene forma corpórea. Es un misterio que, bueno, un día vamos a poder recibir revelación y palpar a Dios. Lo mismo que el espíritu. Usted lo que puede ver es el cuerpo, pero el alma y el espíritu no lo ve, ¿no es cierto? Mayormente el espíritu, y Dios es espíritu. Y bueno, Moisés entendiendo y dialogando con Dios y preparándose para eso tan grande que el Señor tenía para él, el Señor le dice que iba a tener experiencias maravillosas, experiencias gloriosas. Y así sucedió. En el
capítulo 34, en el versículo 29, después de él pagar un precio, y fueron 40 días y 40 noches, dice, y aconteció que descendió Moisés del monte, esto ya con el pueblo del Señor, ya, ¿no es cierto?, después de haber libertado a Israel allí de Egipto, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, hubo un antes y un después. Cuando uno está en el monte de la oración, de la búsqueda, del hambre y la sed, ojalá nunca perdamos el hambre y la sed. Por eso si no sientes, como dijo Spurgeon, si no sientes deseos de orar, es que necesitas más orar, ¿no? Algo está pasando allí, que cosas se nos pueden estar pegando y apartando del propósito, de la comunión con Dios, de la oración, de la búsqueda, de la exaltación, y empezamos a ver las cosas en la carne como humanos, y ya no el hombre espiritual, sino el hombre carnal, y cuando digo hombre digo mujer. Que Dios nos libre, porque después de haber estado Moisés en el monte buscando a Dios, buscando la voluntad de Dios y leyes para gobernar al pueblo, dice que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Qué tremenda experiencia, qué profunda experiencia. Y uno dice, ¿será que Dios hace acepción de personas? No, a mí la palabra del Señor me muestra, y tenemos testimonios contemporáneos de que hombres y mujeres que buscan a Dios cambian situaciones, revierten el destino de su vida, Dios empieza a bendecir, empiezan avivamiento, empiezan milagros, hay manifestaciones del poder de Dios impresionantes. Y dice que resplandecía el rostro de Moisés por la presencia de Dios en su vida, y se notaba y se nota cuando una persona está en la presencia de Dios. No es lo mismo tu día cuando lo empezaste orando y durante el día siguiste, aunque hiciste las tareas cotidianas, el trabajo, el hogar, lo que sea, pero estás con ese espíritu abierto, dispuesto y de búsqueda. No es lo mismo que aquel que, bueno, sé que tengo que orar, pero no lo hago, estoy tan ocupado, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo, y salgo corriendo, el afán, la ansiedad, las preocupaciones de las cosas, y se me pasa el día y no busqué a Dios. No, el que entiende y sabe que la bendición de Dios es la que necesitamos, la que nos enriquece, la que nos trae bendición, entonces se preocupa en buscar a Dios, en recibir la gracia de Dios, en recibir la bendición del Señor. Y dice que él, note el detalle, bajó con ese rostro resplandeciente porque había hablado con Dios. ¿Cuántas veces hablas con Dios? Los hombres decimos más de 10.000 palabras por día y las mujeres lo triplican. Pero ¿cuántas de esas palabras las dialogamos, las tenemos con Dios? Que el Señor nos ayude para que nuestra vida sea revertida, para que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Y bueno, no sé si usted notó que Moisés primero tuvo miedo, pero después ya no, ya había un acercamiento, una amistad, una relación diferente con Dios. Y más, ustedes saben que en el antiguo pacto, en la dispensación de la ley, se manifestaba Dios en ciertos individuos, en ciertas personas, en determinadas circunstancias. Pero la Escritura luego dice, pero llegado el tiempo señalado por Dios, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado.
¿Y para qué? Para que tomase nuestro lugar, para que nos enseñase que Él como hombre podía ser y marcarnos el camino para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. Porque un espíritu no tiene carne y hueso, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Como veis que yo tengo, se encarnó, ese Dios en espíritu se encarna para que podamos verlo y tocarlo. En el tiempo en que Jesús se movió entre los hombres durante 33 años y medio, la gente estaba tocada. Cuando la mujer del flujo de sangre, ¿quién ha tocado mis vestidos?, Jesús dijo. Lo podían tocar, podían estar con Él, dormir, comer, compartir. ¡Qué glorioso! Llegó el tiempo de Emmanuel, Dios con nosotros. Allí ya no en experiencias de vez en cuando y con ciertos individuos, sino ya una manifestación poderosa, Dios descendiendo a la tierra a través de su Hijo, encarnándose, tomando nuestro lugar para poder redimirnos, y comienza allí una oportunidad. Dios baja a nuestro nivel para salvarnos, podríamos decir, ¿no? Dios baja a nuestro nivel porque se hace en semejanza de carne de pecado, y estando en esa condición condenó al pecado en la carne. Está hablando de la cruz, ¿no? Cuando Cristo fue crucificado. Tenemos un Dios que se identifica con nosotros. Y ese Dios que no lo podían ver ni tocar, ya se podía palpar. Y nosotros hoy, físicamente a Jesús no lo tenemos, pero lo tenemos espiritualmente y vive en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Y bueno, nos gustaría como Felipe, ¿no? Felipe le dijo en Juan 14, versículo 8 y 9, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Qué deseo, ¿no? Allí quería Felipe tener experiencias profundas espirituales. Yo deseo tener profundas experiencias. He tenido y tengo. Esta mañana nomás, adorando a Dios. Anoche, en mi oficina, tirado en el piso, adorando al que vive y reina. Lo siento tan real como el aire que respiro, y puedo tocar a Dios espiritualmente, no físicamente, pero sí una experiencia tan hermosa, tan gloriosa. Y se cumple esta palabra que dice en Efesios capítulo 1, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuando usted busca a Dios, cuando usted le exalta, cuando usted le reconoce, viene el Espíritu Santo y trae sabiduría y revelación y conocimiento de Él. Usted va a experimentar ese acercamiento, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que como cuerpo de Cristo nosotros podemos recibir. Alumbra, dice, trae revelación, conocimiento, alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo no lo puedo ver, pero sé que es real, sé que es poderoso. Nadie me puede negar lo que yo estoy experimentando. Podrán venir ateos, podrán venir quien sea que quiera refutar o negarte la existencia de Dios, pero nadie te puede negar a vos lo que vos estás viviendo, lo que vos estás experimentando, que es a Cristo en tu corazón, esa experiencia con Él. Pero hay que buscarla, hay que generarla, hay que recibirla. Y el camino, la llave, es la oración. Buscar al Señor, buscar su presencia, y viene esa revelación del Señor.
¿Cuántas cualidades tiene Dios? Dijimos cientos y cientos de cualidades que nos revelan quién es. Las Escrituras nos revelan todas esas cualidades. Querido, Dios es único. Él es el camino, es la verdad y la vida. Mucha gente dice, muchos son los caminos que llevan a Dios, como el dicho antiguo, todos los caminos llevan a Roma. No, Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya, el que tomó nuestro lugar, el que nos marcó el camino, el que nos redimió en la cruz del Calvario. Él es. Y Él dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si nosotros agarramos ahora una lapicera, una hoja, podríamos escribir cientos de cualidades y promesas para exaltar a Dios. Les menciono, déjenme algunas de ellas, poquitas nomás. Él sana, Él salva, Él trae nueva fuerza, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él provee para nuestras necesidades, Él da paz, Él da gozo, Él da sabiduría en las decisiones. Y podríamos estar todo el día mencionando las cualidades de lo grande y maravilloso que es Él. Por eso, te exaltamos. Exaltar al Señor porque Él es bueno. Spurgeon dijo, nuestros problemas son nada siempre que andemos en oración. Me gustan esas reflexiones de todos los siervos del Señor, ¿no? Pero tenemos el libro de los libros que nos lo dijo antes, pero hombres que lo experimentaron, qué lindo poder seguir el ejemplo de aquellos que fueron de bendición y hoy es nuestro protagonismo. Dice que David sirvió a su propia generación, así dice en el libro de los Hechos, ¿no? Que vos y yo, en el libro de los Hechos, que se está escribiendo y nada más ni nada menos que con la mano de Dios, usted sabe eso, ¿verdad? ¿Se acuerda que hay un libro de la vida cuando recibí a Jesús, Dios anota tu nombre? Pero hay otro libro, el libro de las obras. Serví a Dios en esta generación. La vida es corta, es una sola, se pasa muy rápido, así que aprovechá el tiempo porque los días son malos. No seas insensato, sino entendido de lo que Dios quiere en este tiempo para tu vida. Nuestros problemas son nada siempre que andemos en oración. Deja esa carga, ese problema, esa preocupación. Ocupate en los negocios de tu Padre Celestial y tu Padre Celestial se ocupará de tus asuntos, de tus negocios, de tus necesidades. En el 57:10, en el Salmo, al principio leímos, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. También este príncipe de los predicadores, le llamaban a Spurgeon, dijo, horas enteras dedicadas al mundo y apenas minutos para Cristo. El mundo recibe lo mejor en tanto que la oración tiene que conformarse con las obras de nuestro tiempo. Damos nuestro vigor y frescura a Mamón, el dios de la avaricia, el dios del dinero, y nuestro cansancio a Dios. Lo voy a nuevamente repetir para que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana y siempre, ¿verdad? Horas enteras dedicas al mundo, apenas minutos para Cristo. El mundo recibe lo mejor en tanto que la oración tiene que conformarse con las obras de nuestro tiempo. Damos nuestro vigor y frescura a Mamón, el dios de la avaricia, el dinero, y nuestro cansancio a Dios.
Dios mostrará su bondad con nosotros en la medida que nosotros, mis queridos hermanos, nos vayamos consagrando, nos vayamos santificando y tomemos compromisos con Dios. Dios hace su parte, siempre la hizo, la hace y la seguirá haciendo, pero los resultados los vamos a marcar nosotros con nuestros aciertos o desaciertos. El Señor nos libre, exaltemos al Señor, no solo con nuestras gargantas, sino con nuestras vidas entregadas a Él. Te exaltamos, póngase de pie. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Exaltar es reconocer cada una de las virtudes, los atributos, todo lo que el Señor es para nosotros. Por eso una vez más en esta mañana, Señor, invocamos tu nombre y te decimos, Señor, gracias. Gracias porque el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Te rogamos, Señor, que extiendas tu misericordia sobre nosotros. Tú sabes que el espíritu está dispuesto y a veces la carne nos traiciona, la carne es débil. Pero Señor, tu palabra nos enseña que por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. El Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, es dominio propio. Es espíritu de poder. Señor, que yo pueda en el espíritu dominar a la carne en el nombre de Jesús. Lo que más alimente es lo que va a prevalecer. Dame la decisión, dame la voluntad. Señor, dame la victoria en el nombre de Jesús para poder lograrlo. Hay una vida eterna, los 80, 100 años que podamos vivir, y estoy pensando generosamente, Señor, algunos más, otros menos, que esa vida la podamos vivir invirtiendo para toda la eternidad, porque hay un día que nacemos y un día que tenemos fecha de vencimiento, Señor, que nos vamos. Y sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Por eso ayúdanos a no ser tan afanosos en las cosas materiales, Señor, que tengamos sustento y abrigo, y como tú eres generoso nos vas a dar más de lo que necesitemos, porque sé que eres generoso, eres un Padre generoso. Pero que podamos entender, Señor, el propósito de vida eterna. Que podamos entender, Señor, que en esta etapa calificamos para toda la eternidad. Ayúdanos a vivir para ti. Como está escrito, que por todos murió y que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, a darle prioridad a lo espiritual, a edificar, Señor, lo eterno. Señor, en el nombre de Jesús, que la serpiente no tenga más astucia sobre nosotros, Señor, sino que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder, Señor, discernir cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando estamos tomando una mala decisión, cuando no tenemos que hacer algo
Y eso lo trae la oración, lo trae la comunión contigo, lo trae el conocimiento de tu palabra, esa revelación, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Que podamos crecer, desarrollarnos. En el nombre de Jesús, que un gran y poderoso avivamiento, Señor, y una gran cosecha antes que tú retornes a buscar a tu iglesia. Venga, Señor, sobre la iglesia de Cristo en Argentina y en el mundo entero. Ayúdanos, Señor, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría cada vez más. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos. Oh, te exaltamos en el nombre de Jesús, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. Bendito y alabado sea tu nombre. Ayúdanos a vivir una vida consagrada, santificada, apartada del mal para ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.